Buenos días para todos. Gracias por la presencia, por habernos acompañado durante este año en nuestro seminario permanente de lenguas nativas. Hoy tenemos la quinta sesión del seminario de este año 2020 y vamos a cerrar el tema que nos competía este año, que es sobre expresiones de género, con la presentación de Rosa Vallejos. Rosa, quien nos acompaña hoy, ella obtuvo su doctorado en lingüística en el 2010 en la Universidad de Oregón y también hizo un postdoctorado en Lyon, en Francia, y actualmente ella es profesora de la Universidad del Nuevo México. Las investigaciones de Rosa se han enfocado en las lenguas amazónicas Cucama-Cucamiria de la familia tupí-guaraní y el secoya, que es una lengua tucano. Además, pues de ella también ha empezado a trabajar con estudios del español amazónico. Rosa hace poco publicó una gramática espectacular del Cucama, un diccionario también Cucama español, y en coautoría con Rosa Murayari, ella ha publicado unos también diferentes artículos de temas lingüísticos, ha participado en la elaboración de materiales educativos en colaboración con miembros de las comunidades Cucama y secoya. Entonces, pues hoy vamos a estar cerrando este ciclo del seminario de este año con una presentación que ha preparado Rosa, que la ha titulado Una aproximación tipológica a la indexicalidad de género en el Cucama-Cucamiria. Rosa, bienvenida, muchas gracias por tu presencia y por haber aceptado compartir esta información con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Catherine, amigos de Colombia. La idea inicial era poder estar allí, acompañarlos en Bogotá, pero dadas las circunstancias, pues todos nos acomodamos, ¿verdad? Y así que voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles unas diapositivas que yo he preparado para esta charla. Bueno, entonces lo que yo quiero compartir hoy es un poco la descripción del sistema de género, de cómo funciona el sistema de género en el Cucama-Cucamiria, y también tal vez iniciar un poco la conversación en relación a cómo podríamos tratar estos temas en el contexto de la revitalización lingüística y cultural en general, pero en particular en el contexto de esta lengua, ¿no? Que es un movimiento ya iniciado y bastante avanzado, que se está consolidando en el Perú en particular, y también sé que en algunos países vecinos, como en Brasil, por ejemplo. No sé mucho de iniciativas en Colombia, pero conozco que hubo varios esfuerzos en Brasil. Entonces, ¿cómo podríamos tratar este tema en ese contexto? Sería una conversación bonita de comenzar, ¿no? Que no se ha hablado mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, como a manera de introducción, les voy a mostrar aquí el mapa que ha sido preparado por el Ministerio de Educación. Y en este mapa vemos representadas las lenguas indígenas del país, que oficialmente reconocidas son 48, además de la lengua de señas peruana y el español peruano con todas sus variedades. Entonces, los Cucama-Cucamiria viven más o menos en esta zona, en esta región, en la región Loreto, pero también existen algunas comunidades un poco más hacia el sur, que sería en la región Ucayali, en el país, ¿no? Se calculan, no tenemos datos exactos, pero se calculan que las comunidades mismas son más o menos entre 120 y 150 comunidades, pero todavía, otra vez, no tenemos datos exactos porque temas de falta de información, también existen asuntos de titulación de tierras, titulación de comunidades, por ejemplo. Otra vez, la población se calcula, se estima en más o menos 20,000 habitantes, no hay datos exactos, y los hablantes, sin embargo, son un número menor. Sí hablamos de hablantes tradicionales, aquellos hablantes que tienen competencias comunicativas, conversacionales, por ejemplo. El último censo oficial que tenemos es de 2017, y en ese censo se incluyó una pregunta que decía: ¿en qué idioma aprendiste a hablar?
Entonces, 1.185 respondieron que aprendieron a hablar en Cocama Cocamiria, lo cual es un dato muy interesante. Bueno, más o menos se aproxima a los estimados que tenemos de número de hablantes, pero claro que esto no nos dice cuántas de estas personas actualmente todavía usan la lengua y el nivel de competencia que puedan tener, ¿verdad? De todas maneras es un dato informativo. Yo lo que quiero compartir aquí es un poco la información que he ido recopilando a través de los años, a través de múltiples trabajos de campo. Yo comencé a trabajar con los Cocama Cocamiria cuando fui contratada como profesora en un programa con base en Iquitos. Es un programa de la Asociación Nacional AIDESEP, la asociación indígena más grande del país, y que tiene un programa que forma maestros bilingües, de forma VIAP, con base en Iquitos. Entonces, yo fui contratada para trabajar con ellos el año 1997 y trabajé en esta institución hasta el 2001 más o menos. Después de este periodo, yo seguí trabajando con ellos, pero ya más en proyectos más independientes. Entonces, he hecho trabajo de campo en diferentes comunidades. Para referencia, esta zona de aquí está cerca del río Guayaga y esta es la reconocida como la zona Cocamiria, donde se habla la variedad Cocamiria. Y esta zona de aquí, que es más cerca al Marañón y el río Ucayali, es la zona Cocama. Entonces, esas son las dos variedades que reconocemos y juntamos el nombre de estas dos variedades para hacer referencia a la lengua en su totalidad. Claro que aquí, estas son otra vez las comunidades que yo he podido visitar a través de los años, que son como unas 16 comunidades, pero no he visitado muchísimas otras, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, aquí en el trayecto, entre el territorio Cocamiria y Cocama, hay muchísimas otras comunidades. Y en ese sentido, podríamos entretener la idea de las cadenas de dialectos, donde hay un continuo, donde no hay una distinción tan categórica entre un dialecto y otro. Además, no existe ninguna dificultad de comunicación entre los hablantes de la variedad Cocama y la variedad Cocamiria. No hay ningún problema, las diferencias que existen no son gramaticales, son más bien fonéticas, de pronunciación, digamos. Bueno, aquí yo quiero mostrarles un poco las dos personas, los dos hablantes sabios con los que yo he trabajado a través de los años de manera más cercana. Entonces, aquí tenemos a doña Rosita Miras Morayari, la que ha sido mi coautora en el diccionario, y don Víctor Yuyari Machota. Ella es hablante de la variedad Cocama y él es hablante de la variedad Cocamiria. Ellos han tenido un rol muy importante en procesos de revitalización, de enseñanza del Cocama, de estudio del Cocama, y ojalá tenga oportunidad de compartir un poco más sobre ellos. Esta es una foto cuando estamos viajando el 2006 por el río Guayaga, otra vez visitando comunidades, buscando hablantes para poder entrevistarlos. Solamente un par de rasgos tipológicos del Cocama para que se entienda un poco tal vez la información que voy a mostrar después, es que el Cocama hace uso de muchos clíticos en vez de sufijos, que tenemos sufijos en otras lenguas, ¿verdad? Que tienen el ámbito de la palabra. En Cocama tenemos clíticos que tienen un ámbito más extenso, que es más bien del nivel de frase. Entonces, estos clíticos se usan para codificar categorías que son muy importantes en la lengua, que es modo, por ejemplo, modalidad, la perspectiva del hablante. ¿Sí? Si algo sé con certeza, si algo tengo duda, algo solamente es una suposición, son clíticos de segunda posición en la cláusula. También tiene tiempo, marcas de tiempo, que son clíticos de sintagma verbal y tiene 5 marcas de tiempo, 3 para indicar diferentes tipos de pasado y 2 para indicar diferentes tipos de futuro. Y luego las marcas de número plural también son marcas de sintagma nominal, no son marcas del sustantivo, digamos. Y obviamente el rasgo del que voy a hablar hoy un poco más en detalle es el tema de los generolectos. En Cocama existen algunas categorías gramaticales que se marcan de manera diferente dependiendo del género del hablante.
Entonces, aquí presento dos ejemplos que resumen un poco de qué se tratan los generolectos que yo voy a desarrollar en detalle a continuación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta oración que semánticamente significan lo mismo, ¿sí? Nosotros hacemos tinajas, estas tinajas, diría esta oración, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, en uno está, ¿cómo lo diría una mujer? Penudauki ahan muritsun. Y el hombre diría, Tana yauki y kyan muritsukana. Entonces, las diferencias que vemos, por ejemplo, es en relación al pronombre, el pronombre primera persona plural, el de las mujeres sería penu, la forma de los hombres sería tana, el demostrativo próximo, el de las mujeres es ahan, de los hombres ikyan, y la marca de plural de los hombres de las mujeres es nu y de los hombres sería kana. Y hay varias otras áreas en donde se distinguen. Entonces, vemos otra vez que hay la forma de hablar de las mujeres se diferencia en varios aspectos de la de los hombres. Entonces, voy a hacer ahora un resumen más o menos en detalle de en qué áreas se diferencia. ¿Sí? Lo que quiero primero es compartir con ustedes esta diferencia que existe entre el género gramatical y el género indexical. En Cocama existe género indexical, no gramatical. En castellano existe género gramatical, no indexical. Entonces, ¿de qué se trata esta diferencia? En el género gramatical hace referencia al género de las entidades de las que uno habla. ¿Sí? Si uno está hablando de la mesa, pues vamos a categorizar en castellano a la mesa en el grupo de femenino, ¿verdad? Y si hablamos de el puente, vamos a categorizar a puente en el grupo masculino. Está así categorizada en la lengua, ¿verdad? Nosotros al usar, pues simplemente hacemos referencia a la clase en la que ha sido clasificada esta entidad de la que estamos hablando. Entonces, la mesa está limpia hoy. Pues hablamos como si esta entidad de la mesa perteneciera a esta categoría. Bueno, y ¿cómo sabemos que una lengua tiene género gramatical? Cuando se manifiesta en los modificadores que acompañan a este sustantivo. Entonces, por ejemplo, todos los modificadores que van con mesa van a tener que estar marcados con femenino. Entonces, la mesa limpia, la mesa negra, bueno, el puente hermoso, es ridículo, pero la idea es que vamos a cambiarlo a masculino. En cambio, en el género indexical, lo que nuestras expresiones hacen referencia al género del que está hablando, ¿sí? En realidad, de los interlocutores del acto de habla en general. Y puede ser ya sea del que está hablando, del que está escuchando o de los que están participando en el acto de la comunicación. Y también se manifiestan en varias áreas, varios dominios. Lo más importante serían la fonología, la morfosintaxis y el lexicón, el vocabulario. En algunas lenguas también se manifiesta a nivel del discurso y eso voy a mostrar un poco más porque en Cocama es lo que sucede. ¿Qué tan común son los generalectos en las lenguas del mundo? Bueno, en general no es tan común, este sistema no es tan común. Y, por ejemplo, en las Américas, el estudio de Fleming encontró que existen 17 lenguas, 11 en Norteamérica y 6 en Sudamérica, que muestran algún tipo de generalectos. Y en Rose, el estudio de Rose del 2015 encuentra que el grupo es mayor, que no es tan extraño, así, por lo menos en Sudamérica. Ella documenta 41 lenguas en Sudamérica, que presentan alguna muestra, alguna indexicalidad de género en algún componente de la gramática. Y pertenecen estas lenguas a 13 familias lingüísticas, lo cual es interesante porque a veces se puede pensar que es muy restringido a una familia lingüística en particular. Y ella documentó que aparecen en estas lenguas, en estas familias. Por ejemplo, en la familia arawak existen 4 lenguas que van a tener alguna
marcación de género de esta manera, de género lectos, ¿no? Y barbacoa, guaycuru, etcétera. Ahí lo pueden ver. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas estas lenguas presentan el mismo nivel de gramaticalización de la indexicalidad de género. Puede ser que en algunas lenguas sea más bien muy reducido, sea solamente en el área de la fonología o solamente en el área de la morfosintaxis. Solamente 4 lenguas de su muestra tenían la marcación de género lectos en 3 áreas. La mayoría tenía en 2 áreas. Entonces, quiere decir que los grados de indexicalización de género varían de lengua a lengua. ¿Sí? Vamos a volver sobre este punto más adelante. ¿Y qué dice la tipología sobre el tema de los géneros lectos? Uno de los estudios clásicos que hasta ahora se mantiene y es válida esta tipología fue presentada por Mary Haas en 1944 y ella documentó 3 tipos de sistemas. En el primer tipo, lo que marcamos es el género del que está hablando. En el tipo 2, marcamos el género del que está escuchando, de nuestro interlocutor. Y en el tipo 3 marcamos el género relacional, es decir, de ambos interlocutores. Marcamos si los interlocutores pertenecen al mismo género o si los interlocutores pertenecen a diferentes géneros, si el grupo es mixto o igual. Entonces, esos son los 3 tipos que han sido planteados como diferentes tipos que han sido documentados en las lenguas del mundo. Ahora, Ross, en el estudio de Ross, ella cuantifica para saber cuáles de estos tipos son más comunes. Entonces, ella encuentra que el tipo 1 es el más común. 37 lenguas de las 41 que ella ha estudiado tienen el tipo 1. El tipo 2 es más bien un poco más raro, solamente 3 de las lenguas tienen este sistema y el tipo 3 es todavía más raro. Entonces, solamente una lengua de las 41 muestra este sistema. También encuentra que 4 lenguas muestran un sistema mixto, tipos 1 y tipo 3. El Kokama pertenece al grupo tipo 1. El sistema del Kokama codifica el género de aquel que está hablando. Entonces, este es un rasgo en el Kokama que es muy saliente, muy notorio. Es imposible que uno lo ignore si lo mira con cuidado. Entonces, en los trabajos previos que existen del Kokama, esto se hace referencia. Por ejemplo, en el trabajo de Lucas Espinosa, un misionero agustino que vivió entre los Kokama, entre 1920 y 1938, por ejemplo, él hace mención a este fenómeno gramatical y es muy importante los datos que presenta Lucas Espinosa porque son los datos más tempranos que tenemos sobre esta lengua, ¿no? Y él hace una documentación muy detallada de diferentes áreas de la lengua Kokama. Entonces, lo que él se pregunta él dice, ¿no?, que la mujer tiene un modo distinto en ciertas formas de locución, especialmente en las formas de los pronombres personales, en los pronombres y adjetivos posesivos. Y se pregunta, ¿es que han prevalecido las mujeres importadas o robadas a tribus congéneres en sus empresas guerreras? ¿O es que la mujer especifica así su género, ¿verdad?, así su sexo? Y varias cosas interesantes de estas observaciones que hace Lucas Espinosa. Una de las más notorias, por lo menos desde mi perspectiva, es que él toma la forma de hablar de los hombres como la forma por defecto, la forma que debe ser el punto de referencia. Y la forma de hablar de las mujeres es aquella que hace, inserta modificaciones. Es la que modifica el habla de los hombres, ¿verdad? Son las mujeres las que modifican el hablar Kokama y adaptan, es más o menos como él lo presenta, ¿no?, que es la forma de hablar, digamos, estándar sería la de los hombres. Y él también presenta esta hipótesis que es muy interesante y él dice que este sistema podría ser el resultado de contacto lingüístico a partir de conflictos y conquistas que han habido entre diferentes grupos amazónicos y en estas situaciones, en estos conflictos, las mujeres de otros grupos, de los grupos que habían perdido estos conflictos, estas guerras, habrían sido incorporadas
a las comunidades Cocama y con ellas habrían venido sus formas de hablar que fueron incorporadas al sistema Cocama. Esta es una hipótesis muy interesante, pero que obviamente no tenemos forma de corroborar porque no tenemos más información detallada, digamos, de periodos anteriores sobre esta lengua. Y otra autora que menciona este trabajo es Norma Faust en 1963. Ella es una misionera del ILB y ella añade la lista de los demostrativos a lo que ya ha sido documentado por Lucas Espinosa. Entonces, ¿en qué áreas de la gramática encontramos esta distinción en Cocama? Vamos a considerar primero la fonología. Existen un grupo de palabras en las que las que se distinguen solamente por un fonema. Por ejemplo, la tercera persona singular, las mujeres dicen ya, los hombres dicen ra. ¿Sí? Entonces ahí vemos una sustitución de la ya por la ra. Y así otras palabras como también, ya, irai, como otro, zamua, ramua, etc. Entonces, si uno mira solamente este grupo de palabras, podría pensarse que el habla de las mujeres y de los hombres simplemente se diferencia por un sistema, por un fonema, el cual es sustituido y ya tenemos resuelto el asunto. Pero resulta que no es así. Por lo menos yo pongo esto como una interrogante, lo dejo como una interrogante, porque si bien esta explicación nos ayuda a entender un grupo reducido de palabras, no explica el sistema en su totalidad. En Cocama tenemos la mayoría de palabras, pueden tener las formas ya, irá, sin distinción de quién las hable. Por ejemplo, una palabra tan básica como yaguara, el perro. Yaguara tiene una ya en la primera sílaba, ra en la tercera sílaba. Se usa de la misma manera, es la misma palabra que dicen tanto los hombres como las mujeres. Entonces, digamos que la marcación de genero-lectos no se reduce a la fonología en Cocama. Las distinciones más extensas están en el área de la morfosintaxis. Y en primer lugar, aquí voy a mostrar las distinciones en el sistema de pronombres. Entonces, por ejemplo, en particular en los pronombres de primera persona y de tercera persona. En la primera persona singular, las mujeres van a decir tsa o etze, dependiendo de foco aquí, las construcciones focales, y los hombres dicen ta. La primera persona exclusivo, las mujeres dicen peno, los hombres dicen tana. Esto es interesante otra vez, que siempre se refiere a la primera persona, porque, como ya les decía, se marca el género de quien está hablando, ¿verdad? La persona plural inclusiva, que es la forma ini, es igual tanto en las mujeres como en los hombres. Ahí no hay esa distinción. Bueno, y así en los otros pronombres también vemos esa diferencia. Y ahora les muestro un ejemplo de cómo se ve ya en el habla, ¿verdad? En la primera oración, Ipira michiranza zaukyutsu, diría una mujer, pescado asado voy a preparar, ¿verdad? Y un hombre más bien diría, aquí tenemos otra oración, enemuki takakuryutsu, contigo voy a vivir. Y aquí vemos que tsa es el pronombre usado por las mujeres y ta el pronombre usado por los hombres para referirse a sí mismos, ¿verdad? A la primera persona singular. Entonces, este es un ejemplo de los pronombres. Luego vamos a ver un poco más de otro tipo de ejemplo. También encontramos esta distinción en los demostrativos. En Cocama existen tres tipos de demostrativos: próximo, distal y indefinido. Y, por ejemplo, en el demostrativo próximo, las mujeres dicen aján, los hombres dicen ikian, para hacer referencia a este o esta, ¿verdad? Esta botella, este carro. Y aquí tengo un ejemplo que muestra esto, aquí como un pronombre, usado como pronombre, no como un modificador de sustantivo.
Iquian, Utsun, Costa Rica, Catinán. En efecto, este se refiere al avión. Este avión va solo hasta Costa Rica. Ese es en el habla de los hombres. Y el segundo ejemplo corresponde al habla de las mujeres. Mañepucataca, Hantu, Utsu. Y ahí este sería el pronombre, otra vez, demostrativo próximo para referirse aquí a una comunidad en particular en el habla de las mujeres. ¿Sí? Y otra área en la que hay esta distinción es en la marca de género plural. Las mujeres van a decir no, van a usar no, y los hombres van a usar kana. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? La marca no, la marca de plural, está criticizada a la palabra uara, canoa, ¿verdad? Aitin uara no, ukae mahansui. De verdad, estas canoas desaparecen ahí en este momento. Y aquí tenemos un ejemplo del habla de los hombres, donde vemos la marca de plural en la misma palabra. La oración es diferente, pero la palabra es la misma. Uara, rae, pikian, uarakana, tumiui. Entonces vi esas canoas en el habla de los hombres. Y aquí tal vez sería importante notar que cuando en la oración aparecen los indicadores de género en diferentes palabras. Por ejemplo, aquí lo tenemos en ahan, que sería la forma femenina del demostrativo, ¿verdad? Si sería el habla de las mujeres, no solamente cambiaría la marca de plural aquí, kana, sino también el demostrativo aquí, ikian. Y lo mismo vemos aquí. En este ejemplo de los hombres, tenemos que aparece los indexicales de género en raep, en el demostrativo este y en el pronombre de primera persona. Entonces aparece a través de toda la oración. Eso es algo que hay que considerar. Y también existen conectores a nivel de discurso que son diferentes entre los hombres y las mujeres. También hay otras interjecciones que no he listado aquí, que usan de manera diferente los hombres para indicar, por ejemplo, dolor, pena. Entonces voy a mostrar aquí un par de ejemplos con este conector. El ZAEP, RAEP, es un index, codifica indexicalidad de distancia temporal y locativa. Entonces puede entenderse como ahí, ahí en este momento, ahí en este lugar. Entonces, por ejemplo, la primera oración, entonces ahí ella le da un poquito de masato, este es un conector y entonces, ese es el conector, y el de los hombres sería araepe. Y otra vez, vemos en el ejemplo del habla de las mujeres varios otros indicadores del género del que está hablando, como en el pronombre ya, como en el pronombre de objeto hay, aquí al final. Y lo mismo aquí en el ejemplo, en el segundo, el de los hombres, era epe, marca el género de la habla masculina, y luego tenemos aquí también el pronombre ra, que pertenece a la misma forma de habla. Entonces es como se va marcando en diferentes, a través de la oración en diferentes elementos, de manera sistemática. Y en Spinoza, Lucas Spinoza dice que en el Cocama también distingue el género de los hombres y las mujeres en el área del vocabulario, del lexicón, en particular en términos de parentesco. Bueno, en verdad, mi respuesta es que no es así. El Cocama no diferencia el género de los hombres y las mujeres en el área del vocabulario. Lo que tiene el Cocama es un grupo de términos de parentesco que se diferencian de acuerdo a quién es ego, el punto de referencia para establecer el parentesco, ¿sí? Por ejemplo, hijo si es el hijo de una mujer, es mumura. Si es el hijo de un hombre, es tagra. Pero mumura va a decir tanto un hombre como una mujer si están hablando del hijo de una mujer. Por ejemplo, si quieren hablar de mi hijo, yo podría decir mi hijo, Mumura. Y si mi hermano quiere referirse a mi hijo, va a decir Na Mumura, tu hijo.
murmura, pero va a usar la misma palabra porque estamos refiriéndonos al hijo de una mujer. Entonces, no hay una distinción de según quién está hablando, sí, según quién es el punto de referencia para establecer esa relación de parentesco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre en Cocama con este grupo de palabras y también existe un grupo extenso de términos de parentesco en los que no hay ningún tipo de distinción, es la misma palabra, como para papá, mamá y demás. ¿No? No, abuela, nai, dicen tanto los hombres como las mujeres usan nai para abuela. Entonces, en esta tabla yo quiero resumir un poco las formas que hemos documentado en el COCAMA que hacen esta distinción entre el habla de las mujeres y el de los hombres. Como les decía, existen algunas otras, más del área de la interjección, de las interjecciones discursivas, que no las he incluido aquí, en esta charla. ¿Sí? Pero vemos que las distinciones son importantes, numéricamente importantes y que necesitan atención y que deben entenderse en detalle, ¿no? Si uno pretende entender esta lengua y más todavía si uno pretende hablar esta lengua. Y una de las áreas que es muy, muy importante y necesaria entender es cómo se usa la indexicalidad de género en el discurso espontáneo, ¿sí? En la comunicación diaria, tanto en las conversaciones como en, por ejemplo, en la narración de historias. En COCAMA se hace mucho uso de citas directas, mucho. Ese es un rasgo fundamental de la forma de hablar COCAMA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo, entonces llegó mi hijo y dijo, hay una manzana en este momento. Lo que mi hijo ha dicho, si yo estoy contando lo que mi hijo ha dicho, yo lo tengo que decir en el habla de hombre, en el habla de cómo hablaría un hombre. ¿Sí? Entonces digo, entonces llegó mi hijo y dijo, ¿dónde está el agua? Y entonces mi hermana le contestó, está en la cocina. Lo que dijo mi hermana lo tengo que decir en el habla de las mujeres. Y lo que dice mi hijo lo tengo que poner en el habla de los hombres. Entonces, esto es un uso muy espontáneo en la forma de hablar COCAMA todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, uno se podría pensar cuando al inicio yo estaba mirando estos datos, decía, pero este señor usó formas masculinas y formas femeninas en su discurso. Y es que hay razones para hacer eso. Es que porque está citando directamente al hablar de otra persona y resulta que esa otra persona era de otro género, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar aquí unos ejemplos de esto que les acabo de explicar con una narrativa de don José Yuyarima de la comunidad de San Anguillo. Él es hablante de la variedad Cocamiria. En esta historia, él nos está contando sobre las 7 cabritas, que son 7 niños que se pierden en el monte cuando están andando en la selva y se encuentran con una casa y en la casa vivía una tigresa. Y en este caso la tigresa tiene todos los rasgos, es presentada antropomórficamente como una mujer, ¿verdad? Y habla y todo. Y entonces ellos le piden ayuda a la mujer la hospeda en su casa, pero la mujer empieza a preparar a estos niños para su propia comida y después ella intuye que van a llegar sus hijos y en ese momento ella empieza a hablar con los niños, les dice tenemos que buscar un lugar para esconderlos, etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto, entonces él presenta este diálogo entre la tigresa y estos niños, ¿verdad? Miren aquí. Entonces voy a primero a poner la grabación. Rosa, disculpa, no estamos escuchando la grabación. Tal vez había que compartir el audio desde el computador. Oh, bueno. No sé si es porque estoy con audífonos, es posible. A ver, si cancelo los audífonos de repente, solo... Voy a intentarlo ahora, sin audífonos. A ver.
¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Ya. Maktigna puede camatari, la comit. Ya, ma, kating chami, pero no, como no, samurani puri. Que queda viates chicare, donde a mí tu para, de a mí sí, clase no, ¿Okay? Bueno, entonces no voy a pretender que ustedes van a diferenciar ahora todas las formas, ¿verdad? De femeninas o masculinas. Pero yo les voy a mostrar aquí, en la siguiente diapositiva, está el análisis de este texto. Y aquí lo que he indicado es en verde todas las marcas que corresponderían al habla de los hombres y en rojo las que corresponderían al habla de las mujeres. Entonces, como vemos al inicio, él está narrando, ¿verdad? Entonces, ellos ahí hablan y esta persona dice, y cuando va a decir lo que la persona dice, esta tigresa, entonces lo pone todo en versión del habla de las mujeres, que está todo aquí, ¿verdad? Y después vuelve a hablar como como narraría él mismo, ¿no? Y vuelve a su voz de narrador, digamos, ¿no? Y así esta vieja malvada busca un lugar para esconderlos, así. Y esta es, digamos, la forma más natural de comunicarse, de interactuar en Kokama. Y aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Este es de doña Rosita Mías Murayari, de la comunidad de San Martín. Ella habla la variedad de Kokama. Y en este caso está hablando, la historia es sobre una mujer tortuga que se convierte en la esposa de un joven y en este segmento de la historia el hombre le está recomendando a su mujer que se quede en su casa con sus mamás, dice él, pero se refiere a su madre y a su abuela, ayudándoles en la casa, ¿no? Entonces ella está narrando y luego en el momento que el hombre habla con su esposa, entonces pasa al discurso, a la forma de hablar de los hombres. Entonces aquí les pongo otra vez la grabación. La wanakari charing la nilikoku iki katina na dorite tamama kanamoki na domari sen tamama upi mari da ukiar ikia ukakwar nada con esto la nilikoku. Bueno, entonces otra vez les voy a mostrar cómo se ve en el cuando uno lo analiza morfológicamente. En rojo, las formas que corresponden al habla de las mujeres y en verde, la que corresponde al habla de los hombres. Entonces, otra vez, ella comienza narrando, ¿no? En este segmento, el hombre le deja ordenándole a la mujer, a su mujercita, y le dice, quédate ahí nomás con mi madre. Entonces, todo lo que el hombre le dice literalmente, es la cita directa, a la esposa, está puesta en el lenguaje del hombre, que le corresponde al hombre. Bueno, entonces, es importante reflexionar sobre esta estrategia discursiva muy presente en el Kokama, porque, por ejemplo, uno podría pensar que para hablar este idioma, lo que tengo que hacer entonces sería, por ejemplo, yo como mujer, aprender toda la lista de formas del habla de las mujeres y ya está, ¿verdad? Y tal vez no tengo que usarlos y solamente tengo que ser capaz de entender, procesar las formas de los hombres. Pero resulta que no. En Kokama uno tiene que ser competente en ambas formas de hablar, tanto de los hombres como de las mujeres, para hacer este tipo de intercambio, este tipo de movimiento de género en el habla espontánea. Y los ancianos en particular, los hablantes que son hablantes tradicionales más bien, tienen esto muy presente cuando evalúan, digamos, las competencias comunicativas de los demás, de los que están hablando. Si uno pregunta a un hablante, ¿quién hablaría bien Kokama para poder entrevistarlo, por ejemplo? Y inmediatamente ellos te van a señalar quiénes serían. Y una de las áreas que ellos notan inmediatamente es el manejo de estos indexicales de género, ¿ok? Por eso es lo importante de reflexionar cómo podríamos trabajar estos sistemas, por ejemplo, teniendo en cuenta el grado tan alto de indexicalidad del Kokama.
En el estudio de Ross, por ejemplo, ella encontró que la mayoría de lenguas indexicalizan el género solamente en 2 niveles, ya sea la morfosintaxis y la fonología, o la morfosintaxis y el léxico. Como vemos en el COCAMA, va más allá. Y a nivel morfológico, la mayoría de las lenguas manifiesta esta distinción solamente en el sistema pronominal. El COCAMA lo hace en el sistema pronominal, pero también va más allá, ¿sí? Entonces, si consideramos todos los dominios en los que se manifiesta este fenómeno, y además el uso discursivo tan presente, tan permanente, el COCAMA sería uno de los sistemas que muestra un sistema de los sistemas más robustos de indexicalidad de género que se han documentado hasta el momento, entre todas las lenguas que se han estudiado. Y otra vez, ¿qué consecuencias esto tiene para, en el contexto de lenguas en peligro, lenguas de revitalización, documentación lingüística y todos esos temas, ¿verdad? Y yo quiero nada más iniciar esta reflexión en función de los datos que yo he ido viendo a través del tiempo. Por ejemplo, lo que Eichenwald documenta en el libro del 2016 sobre géneros en las lenguas del mundo, ella dice que todos los generolectos que ella ha estudiado, que ella ha documentado, muestran algún tipo de vulnerabilidad o obsolescencia, es decir, que están decayendo como sistemas, se están dejando de usar. Y también ella menciona que si tenemos que comparar el género gramatical y el género indexical es mucho más vulnerable, más sensible a cambios socioculturales que el sistema gramatical. Ella encontró eso, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, no podemos responder, y sería muy importante saber, ¿cómo adquirían los niños este sistema? ¿Cómo los adquirían? No hay manera de saber porque los niños no están aprendiendo el idioma de manera espontánea en los hogares, ¿verdad? De sus padres. En todos los contextos en los que se está enseñando la lengua actualmente, son más bien contextos formales, contextos de escuela, contextos de salón de clase, y no de manera espontánea. Y esto tiene obviamente consecuencias en cómo podríamos trabajar este tema en proyectos de revitalización, si es que se considera importante, si es que se considera necesario, si es que los que están promoviendo estos proyectos piensan que debe tener un rol central en lo que significaría revitalizar, por ejemplo, el COCAMA, ¿bien? Existen solamente algunos datos más bien anecdóticos sobre cómo aprendieron el COCAMA. Cuando yo le pregunto a las personas con las que trabajo, ¿cómo aprendiste tú? ¿Tú te acuerdas? ¿Tienes alguna memoria? La mayoría va a decir, bueno, en realidad yo aprendí a hablar el COCAMA como mi mamá primero. Los primeros 2, 3 años interactuaba más con mi mamá y hablaba como mi mamá o como mi abuelita, es decir, más como las mujeres, sin importar si era niño o niña. Pero luego ya fui a la edad de 3, 4 años, fui escuchando a mi papá hablar diferente e iba copiando la forma de hablar de mi papá. ¿No? Y eso es más o menos lo que dice, ¿no? Y yo recuerdo haber trabajado con una persona que la mayoría decía, pero él hablas varias marcas de cómo hablan las mujeres. Y él explicaba de esta manera, decía, lo que pasa es que yo crecí con mi abuelita y con mi mamá, y luego, más o menos a la edad de que tenía que haber empezado a aprender a hablar con mi papá, yo abandoné el COCAMA porque comencé a aprender el español, fui a la escuela, se dio la sustitución lingüística, y entonces ya no afiancé estas formas de manera dinámica, ¿no? Tanto las formas de habla de hombres y mujeres. Pero entonces no hay datos que nos permitan hacer un estudio de cuál sería la mejor manera de apoyar un proceso como este. Y, por ejemplo, en COCAMA existen los hablantes que yo llamo latentes. Hay otros términos que a mí no me gusta usarlos muchos, que hacen referencia a este grupo, que sería más bien como semihablantes o hablantes pasivos. Este grupo de hablantes son los que han aprendido COCAMA de pequeños, pero otra vez han abandonado la lengua por la presión del español a edad relativamente temprana. Entonces, digamos que se acuerdan, el COCAMA han adquirido casi todos los componentes del COCAMA, pero ya no lo usan de manera dinámica, digamos, ¿no? Y en el habla de ellos, lo que vemos que hay es un amplio uso de cambio de código.
Y sí ha adquirido los indexicales de género porque lo muestran en diferentes componentes del discurso, pero en el habla de ellos vemos un uso muy limitado de citas directas. Estas citas directas que invitan a este uso dinámico de las formas de los hombres y de las formas de las mujeres, de ese cambio dinámico, ¿verdad? No usan, hay muy poco en estas muestras. Aquí tengo un ejemplo. HL aquí quiere decir hablante latente y HT hablante tradicional. Hay una conversación entre dos señoras, dos viejitas, ¿no? Aquí en azul está marcado cuando esta persona pasa al castellano, hace un cambio de código al castellano. Bueno, y aquí solamente quería mostrar cómo hacen uso de las marcas de indicadores de género femenino. Ven, de manera muy sistemática, excepto en el primer caso donde esta hablante usa ta en vez de tsa, que podría ser considerado como un error, que tal vez es un error porque aquí está hablando de la casa de su hijo y tal vez está tratando de hacer referencia a la casa de su hijo, pero no hay aquí una cita directa que justificaría usar esta forma, ¿no? Digamos, técnicamente no hay una cita directa. Pero bueno, entonces esto uno lo nota en el habla de los hablantes, del tipo de hablantes latentes. ¿Y qué pasa en los hablantes de Cocama como lengua de herencia? Estos son los jóvenes que están aprendiendo el Cocama con metodologías de segunda lengua, de lengua de herencia, y que están formándose para ser maestros bilingües en las escuelas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo están usando ellos? De ellos también tengo algunos datos. Yo les voy a presentar nada más aquí un ejemplo. Usan pocos indexicales de género y otra vez no usan citas directas. Es lo más complicado que existe de manejar, el uso de las citas directas. Y hacen uso de estrategias prosódicas para enlazar cláusulas. No hay mucha gramática de subordinación en su habla. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un pedazo de discurso de un hablante de herencia, y vemos que aquí hay solo un indicador de género, aquí ta, que es la primera persona, yo, ¿verdad? Y luego no hay más, en todo el texto no hay más indicadores de género. Bueno, eso es más o menos lo que estamos viendo. Y cómo se ha ido trabajando este tema en algunos proyectos. Yo solamente conozco, digamos, de cerca los intentos de trabajar, de incorporar este tema en el marco del Formaviap, que es otra vez un programa para formar maestros en educación intercultural bilingüe en la Amazonía de Perú. Y ellos dan clases de Cocama a sus estudiantes, además de formarlos como maestros, y también han creado muchos materiales educativos a través de los años, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está el primer texto de lectura para niños que se hizo en 1999, el texto Chunanqui, Pájaro Carpintero, y luego han hecho muchos materiales, muchos. Aquí solamente tengo unos ejemplos que recogen, por ejemplo, historias, sabiduría del pueblo Cocama en relación a plantas medicinales, etcétera, etcétera. Este último de aquí es un material que es una compilación de una colección de planes, de sesiones de aprendizaje para enseñar el Cocama a los niños, ¿sí? Esto se hizo, aquí participé yo, se hizo en colaboración con maestros y con hablantes tradicionales, ancianos, sabios, y ahí es donde tuvimos conversaciones de cómo podríamos presentar este tema de los genolectos para que los profesores tuvieran esto muy presente y estuvieran por lo menos alertas a estas formas de hablar, ¿no? Entonces, les muestro algunos ejemplos de cómo hicimos para presentar estas distinciones. Por ejemplo, aquí en esta página, creo que es la página 8 del libro, casi al inicio, la jornada pedagógica gira en torno a una canción. Entonces, en este caso, optamos por presentar la canción por prácticamente duplicar la canción, ¿sí? Aquí en color más o menos naranja está la versión de los hombres y aquí la versión de las mujeres.
para hacer esta correspondencia de manera sistemática a través de toda la canción. Entonces así lo presentamos, y luego en los diálogos igual mantenemos estos iconos para representar el habla de los hombres, el habla de las mujeres, a través de todo el texto de los diálogos y demás, ¿no? Pero duplicar toda la información tampoco nos parecía la manera más práctica y más económica, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos cuando el icono de la mujer está al inicio de la jornada pedagógica para indicar que, digamos, la mayoría de las actividades están desde la perspectiva del habla de las mujeres, y luego hacemos uso de cuando presentamos indicaciones directas, instrucciones para una actividad en concreto. Por ejemplo, aquí se dice, busca tu nombre en esta canasta, en este panero, y circúlalo, ¿verdad? Esa es la indicación que está dando nombre. Y aquí abajo tenemos otra vez una instrucción muy parecida para las mujeres. Aquí dice, pero no es exactamente igual. Aquí dice, busca tu nombre en este abanico y circúlalo. Es un ejercicio que están haciendo los niños. Entonces aquí presentamos la forma como lo diría el hombre y aquí cómo lo diría la mujer, y con la intención de que los profesores vayan dándose cuenta de en dónde están las diferencias y ellos mismos vayan haciendo las correspondencias, lo que se necesita hacer. Más adelante, hemos optado más adelante del texto, la opción fue presentar el material desde la perspectiva de uno de ellos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos desde la perspectiva de el habla de un hombre. Es una pequeña historia a partir de la cual van a haber varias actividades. Y luego tenemos otras páginas en donde el icono es de una mujer, donde sería la maestra la que está introduciendo la actividad del día, y otra vez con la esperanza de que los profesores, si son de otro género, puedan hacer las correspondencias que hagan falta. Entonces, esto ha sido algo que hemos hecho, como les dije, el 2015, pero yo no tengo información de cómo se está usando este material, de si está siendo efectivo esta manera de trabajar, de repente no está funcionando. Por ejemplo, ese es un tema que necesitaría investigarse, ¿verdad? Sería muy, muy bueno hacer un seguimiento a estas iniciativas, a estas sugerencias de cómo trabajar este tema con los niños. ¿Y por qué esa necesidad? Porque en este momento existe un movimiento bastante sólido en el Perú, como les decía al inicio, para revitalizar esta lengua. Es todo un movimiento que se está iniciando a partir de las comunidades mismas. Unas iniciativas, unos proyectos muy bonitos, muy interesantes que se están llevando adelante, y que sería muy interesante ver cómo están trabajando este tema. Yo no tengo información más allá, pero por ejemplo, supongo que algunos de ustedes han escuchado de estos proyectos. Los voy a mencionar porque es importante hacerles un homenaje y reconocer el trabajo que están haciendo. Tal vez ustedes han escuchado este proyecto de la radio Ucamara, con base en Nauta, en Loreto, que ha comenzado a funcionar en el 2006 y que ha tenido un rol muy importante en poner el tema del pueblo Cocama, de los problemas del pueblo Cocama, y dentro de ellos el asunto de la lengua a nivel nacional, en la conversación nacional. Ellos lo han hecho en principio, ellos tienen en la radio, tienen programación exclusivamente en Cocama, en ciertos horarios, pero lo que han hecho además es, han iniciado unas campañas a partir de videos musicales con jóvenes Cocama. Ahora lo han extendido y han incorporado jóvenes de otros pueblos indígenas también. Y estos videos han tenido mucho éxito, han sido mostrados a nivel nacional y fuera del país también. Y aquí, por ejemplo, se muestra un documental que hicieron, un reportaje que hicieron en la televisión de Lima, que es muy centralista, que nunca casi presta atención a este tipo de proyectos, que fue tanto el impacto que creó la Radio Ucamara con sus videos musicales, que les hicieron un reportaje a nivel nacional, y mucha gente en el país sabe de la existencia de los Cocama gracias a esta iniciativa muy bonita. Luego ellos han también han formado esta radio, la escuela Icuari, donde los ancianos están enseñando a los niños a hablar Cocama. ¿Sí? Esto es desde el 2012. Y el trabajo sigue, ellos siguen haciendo este trabajo muy, muy bonito, ¿verdad? Ellos fueron invitados, como les decía, han hecho reportajes de ellos en diferentes periódicos en Lima, y por ejemplo han representado a los Cocama, este proyecto ha representado al pueblo Cocama, han sido invitados fuera del país también a participar, por ejemplo, en este festival en los Estados Unidos. Ellos han estado presentes.
Bueno, hay otro proyecto que también quiero mencionar aquí. A este yo no lo conozco directamente, lo conozco más a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es la Asociación Cultural Irapacatún, que con base en la comunidad de Santo Tomás, estaba mucho más cerca que el otro proyecto, Aiquitos. Ellos han comenzado a trabajar desde el 2009. Y también es un movimiento que está tratando de reavivar, es un movimiento de reactivación cultural y lingüística en la comunidad Cocama. En principio estaba enfocada en los niños locales, pero ahora se ha ampliado y están atendiendo y están invitando al público en general. Otra vez, ahí se enseña la lengua Cocama y, por ejemplo, tienen ahora un lodge que fomenta el turismo vivencial en la comunidad y invita a participar a los visitantes en actividades culturales Cocama, del pueblo Cocama. Y últimamente he visto que están organizando clases de Cocama para el público que esté interesado, ¿no? Y ha tenido apoyo del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Entonces, existen así otras iniciativas también, yo voy a mencionar estas dos nada más, que hacen que este movimiento de revitalización del Cocama esté lleno de esperanza. Tenemos muchas ilusiones de que continúe, se solidifique y siga avanzando, ¿verdad? Y estoy completamente convencida que si estas iniciativas son iniciadas, promovidas, lideradas por las mismas comunidades, van a tener éxito, porque son diferentes a que si serían planificadas por entidades o por de fuera, ¿verdad? Entonces, con esto yo voy a terminar mi participación y aquí les muestro las personas a las que yo he entrevistado a través de los años. Estas son fotos de las 42 personas que yo he entrevistado a lo largo de los años de mi trabajo con las Cocama, a las que agradezco profundamente por todas sus enseñanzas. Muchas gracias. Rosa, muchísimas gracias por tu intervención, gracias por tu presentación. Estamos pues muy fascinados, hay varios comentarios en la red que están como agradecidos, felicitándote y pues muy interesante esto que nos presentas. Yo voy a empezar a hacerte como un par de preguntas mientras recolectamos el resto de preguntas que nos van a hacer. Y yo quería saber, o sea, si nos puedes por un lado presentar un poco más como este panorama, porque muchas veces nos decías, hay unos que son hablantes de herencia, otros que son otro tipo de hablantes, y nos puedes expandir un poco más sobre esa situación como de la lengua. Y también quería preguntarte en términos como performativos, porque decías, bueno, esto cuando los hablantes competentes hacen como este intercambio entre los diferentes tipos de habla, también implica como una performatividad, o es un poco menos comparado a los que casi no saltan entre hablas de citas directas. Entonces, si los de hablas de citas directas tendrían que hacer como un esfuerzo distinto, ya que no tienen esas marcas morfológicas de género. Un poquito por ese lado. Bueno, gracias. A ver, primero sobre los tipos de hablantes. Sí, tendría que haber explicado un poco más al inicio. El Cocama ha sido declarada en una lengua en peligro, pero a veces yo trato de hacer énfasis en eso, precisamente porque hay muchos movimientos para recuperar esta lengua, ¿verdad? Y sí, es una lengua que tiene pocos hablantes, como vimos, en relación al número total de la población. La mayoría de estos hablantes están por encima de los 60 años. De los que yo he entrevistado, el número promedio de los hablantes que yo he entrevistado, de los que tenían competencia comunicativa, tenía más o menos 66 años. ¿Sí? Ese es el número promedio. Ahora, también existen varios otros tipos de hablante, y cuando trabajamos con estas lenguas es muy importante que reconozcamos esa variedad de hablantes. Entonces, por ejemplo, una de las críticas que se hace a los proyectos de documentación es enfocarnos exclusivamente en los hablantes tradicionales y no reconocer toda la variedad de posibilidades que existen, reales que existen en las comunidades.
¿verdad? Entonces, además de los hablantes tradicionales, tenemos aquellos hablantes que, como les decía, yo llamo latentes, que son los hablantes que sí han aprendido el Cocama, pero han tenido que abandonar esta lengua por las presiones sociales, históricas y demás en el país, se han cambiado al español. Y el hecho de haber dejado el Cocama a una temprana edad ha hecho que de alguna manera pierdan cierta competencia comunicativa, ¿sí? Pero eso no significa que a nivel de la producción oral, eso no significa que no entiendan. Por ejemplo, cuando vamos a las comunidades a hacer entrevistas, siempre teníamos un grupo de gente y cuando hablaban los ancianos y hacían bromas y el tema de las bromas, de los chistes, requiere una competencia altísima en el idioma, ¿verdad? Entonces, cuando ellos contaban los cuentos, todos estos hablantes que serían categorizados como hablantes latentes participaban de esas conversaciones riendo, preguntando y todo, preguntando en castellano, haciendo comentarios en castellano, pero mostraban una capacidad de entender en detalle el Cocama. Entonces tenemos ese tipo de hablante muy claro, muy marcado. Y luego tenemos gente un poco más joven que sí tiene el Cocama como lengua de herencia porque ha crecido con sus abuelos y generalmente conocen bastante vocabulario de Cocama, por lo menos el vocabulario básico, y luego conocen expresiones muy usuales, expresiones muy frecuentes, esas las conocen, pero necesitan más apoyo para seguir desarrollando su español, ¿no? Ese sería otro tipo de hablante bien marcado. Y luego tenemos ahora niños que están ya aprendiendo y vemos cada vez, a veces me mandan los maestros ejemplos de cómo los niños se están usando en diálogos pequeños, están participando en algunas actividades, están cantando y ese es otro tipo de conocimiento, ese es otro tipo de que hay que reconocer que existe, ¿no? Y que una vez que reconozcamos que existen estos tipos de hablantes, estos esfuerzos, pues tendremos también que buscar estrategias para apoyarlo, para apoyar estos procesos, ¿no? Esa es mi idea. Y sobre el tema del cambio de código, de tipo de habla de hombres a mujeres, yo no encuentro que es necesariamente performativo, es más bien una forma espontánea y natural de comunicarse. Entonces, la cita directa está muy presente, es como muy natural, no es algo que porque yo quiero sonar como otro, lo voy a hacer. No, en ese sentido no es performativo. Ahora, podría ser tal vez performativo en algunos contextos cuando, por ejemplo, quieres narrar un diálogo entre diferentes animales, pero no sabes exactamente, digamos, no quieres asignarle un género a estos animales, no es relevante. Pero quieres presentar a estos animales con ciertas características asociadas a las mujeres y algunas características asociadas a los hombres. Eso podría ser, pero eso es muy reducido. No he visto que hagan uso, digamos, extendido de esta estrategia para eso. Sasha Eichenwald documentaba otros tipos de estrategias más performativas de las que tú estás preguntando en otras lenguas, en otras comunidades. Por ejemplo, ella decía que cuando tienen que presentar el habla de los niños, ¿cómo hablaría un niño? Quieren hacer hablar, citar a un niño, pero no es relevante a través del género del niño, lo presentan como si sería el habla de la mujer, ¿sí? Entonces, ella decía, ¿por qué eligen eso? Porque asocian, ¿sí?, algunas características de los niños quieren hacer este vínculo con las mujeres. Y ella decía que había otro caso en el que había documentado que cuando quieren hablar, citar a ancianos o muy enfermos, también lo ponían como el habla de la mujer, ¿sí? Entonces, eso sucede en otros grupos sociales, en otras lenguas. Eso yo no he notado. En los Cocama no existe, no lo he visto. ¿Ok? Sí, muchas gracias por tus respuestas. Voy a pasar un par de preguntas que nos han puesto aquí en el chat. Bueno, voy a pasar como varias al tiempo. Hay una persona que pregunta cómo se puede adquirir los libros infantiles que nos mostraste si no están en Perú. También otra persona te felicita pues por lo que has presentado. Su nombre es Alicia Nidia Alonso y ella pregunta que si la indexicalidad de género en el Cocama, si se expresa también a nivel sintáctico. Quiere decir,
en los conectores de las cláusulas, ¿cómo sería si se expresa esta indexicalidad? Y lo dejo allí y paso a las otras dos preguntas apenas respondas esto. Bueno, respondí a la primera poniéndoles el enlace de la institución Formaviap. Tiene un sitio web, formaviap.org, y allí van a encontrar un área donde dice materiales educativos, publicaciones, me parece, publicaciones, y ahí están los materiales. Muchos de los materiales se pueden bajar libremente, se pueden bajar simplemente del sitio web de Formaviap. Algunos otros tendrían que solicitarlos y pedirlos a la dirección de la institución. Ahí están los datos de contacto. Entonces, eso se puede hacer directamente a través de ellos. Y sobre si la indexicalidad de género se manifiesta a nivel sintáctico, bueno, varios de los ejemplos que he dado sí muestran eso, ¿no? En realidad, en el COCAMA no hay una necesidad de distinguir entre la morfología y la sintaxis, sería la morfosintaxis. Por ejemplo, si existe una marca específica para indicar objeto, ya eso es sintaxis, ¿verdad? Lo que no existe es una distinción en los subordinadores, y por ahí va la pregunta, ¿sí? No existen, los subordinadores son todos iguales para ambos, y conectores de cláusulas, decía la pregunta, pero sí existe en conectores a nivel discursivo, como mostré, ¿verdad? Aquellos que conectan grupos más grandes, más allá del nivel de la cláusula. ¿Sí? Algunos dirían a nivel de párrafo, por ejemplo, para decir también y entonces y después, pero, esas cosas. Para eso sí existen las distinciones, más o menos. Creo que por ahí va la pregunta. Sí, gracias. Otro par de preguntas que nos hacen, entonces, como estamos transmitiendo en Facebook Live, desde Facebook nos transmiten una pregunta que dice que cuáles son los aportes de este sistema de indexicalidad para la teoría tipológica, porque pues tú precisamente hablaste que nos mostraste como unos diferentes tipos de indexicalidad de género y que generalmente se marca es en los pronombres, pero lo que nos has mostrado es que también va en cualquier otro elemento de la cláusula, y es interesante precisamente porque como se ha mostrado en la teoría lingüística, que esperamos que un sistema de clases sea de una forma y un sistema de clasificadores sea de otra. Entonces, ¿qué aporte esto nos hace, o si te hace replantear esto que la tipología ha dicho sobre sistemas de clases o clasificadores? Ok. Desde mi perspectiva, la indexicalidad de género no pertenece al área de la clasificación nominal, si por ahí va tu pregunta, Catherine. La clasificación nominal, digamos, lo que hace es categoriza las entidades de las que uno habla, a las que hace uno referencia. Esa sería más como el género gramatical, ¿sí? Lo que tenemos en castellano, que clasificamos a la botella, la mesa, juntos en una clase. Eso no sucede en COCAMA. Lo que en COCAMA el sistema hace referencia a quién está hablando, simplemente a quién está hablando, pero no hace referencia a aquello de lo que estamos hablando. Entonces, no participaría de las funciones de los clasificadores nominales, en ese sentido. Ahora, ¿en qué sentido ayuda a la teoría? Bueno, como les decía, primero, que la tipología que se ha documentado hasta ahora, la de Mary Haas, no ha sido modificada, no ha sido alterada hasta ahora. Impresionante, ¿verdad? Con tantos años después. Los tres tipos se mantienen. El COCAMA encaja perfectamente en el primer tipo. Él habla, que hace referencia el sistema que hace referencia al que está hablando, ¿verdad? No al oyente ni a los interlocutores. Entonces, en ese sentido, encaja bien en la tipología. Lo que sí ayuda es avanzar en los ámbitos en los que se manifiesta la indexicalidad de género. El número de ámbitos en los que se manifiesta, les decía que parcialmente en la fonología, bastante en la morfosintaxis, en los conectores de discurso, en este uso discursivo, y en las interjecciones también. Entonces, en ese sentido, es uno de los sistemas más robustos, pero no modifica ni altera la tipología necesariamente, ¿no? Y una de las áreas que es mucho más extraña, que ningún otro sistema lo tiene, es, por ejemplo, la marca de plural.
que sería lo más gramaticalizado que existe en el sistema de género lectos. Porque los pronombres, otra vez, como que siempre decimos, bueno, tiene sentido que uno haga referencia a género, a número e inclusividad, exclusividad en el sistema pronominal. Pero ¿por qué en el sistema gramatical de número, en el plural, verdad? No habría razón. Entonces, eso, en ese sentido, el COCAMA ayuda a empujar la conversación de decir, se puede marcar en casi todos los ámbitos. Sí, gracias. Y también hay una persona que pregunta si, bueno, tú presentaste que si un caso en el que si una mujer está hablando de su hijo hombre, ella haría, o sea, diciendo lo que dijo el hijo hombre, dijiste, ella lo haría usando los rasgos discursivos propios de los hombres. Entonces la pregunta es si también cuando un hombre habla de su hija mujer, ¿sucedería lo mismo? Claro. Esa tiene una respuesta corta, sí. Sí, sí. 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 Y alguien más nos pregunta, haciendo referencia como, digamos, a la apertura nueva, relativamente nueva, de incluir otras visiones de género en el lenguaje. Si tal vez podrías, o has visto en el trabajo que has hecho, si existen, ya que se puede codificar género del hablante a través del lenguaje, si podemos repensarnos estas como ideas de machismo desde el lenguaje, si existe el lenguaje machista. Y yo adicionaría a esta pregunta un poco al principio que nos presentaste sobre las visiones de este misionero, en el que también él decía que tal vez el estándar era el de los hombres y que las mujeres llegaron un poco a poner otro habla. Para ser completamente honesta, yo no he iniciado esta conversación sobre el lenguaje inclusivo, la identidad de género y demás entre los COCAM. En principio, porque pienso que es un tema tan importante que yo no creo que estar preparada a tener todos los instrumentos para iniciar la conversación, pero además pienso que es una conversación que tal vez les corresponde a ellos iniciarla. Y a mí no me parecería que de alguna manera como una gente de fuera, porque yo sigo siendo externa, yo he trabajado muchos años con ellos y muchos me conocen y son amigos míos, pero de todas maneras sigo estando por fuera de la comunidad. Entonces yo pienso que esta es una conversación muy importante que se tiene que dar en algún momento, pero yo no he sido la que he iniciado esa conversación y imagino que se va a dar. Entonces lo que yo sí pienso es que ellos tienen que estar enterados, saber en detalle cómo funciona este sistema, entender cómo funciona y conversarlo. Entonces, más o menos esa era la idea aquí, en presentar en detalle cómo funciona para que aquellos que están promoviendo estos procesos sepan que esto está ahí y empiecen a pensar cómo lo vamos a abordar, cómo deberíamos tratar a nivel de la comunidad, de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, es un diálogo que a ellos les corresponde. Y sobre si yo he notado alguna cosa, digamos, en particular, si este sistema hace que la sociedad o el pueblo tenga ciertos rasgos más machistas o no, yo no encuentro esa correlación directa porque digamos que estas tendencias están extendidas en el país y mucho más allá del país, ¿verdad? Sin importar, iba a decir regardless, sin importar del grupo social del pueblo indígena del que estemos hablando, en el que estemos trabajando, ¿sí? Entonces haríamos mal en decir que esto está relacionado directamente con sus formas de habla, en este caso, en el contexto de los COCAMA, ¿sí? Pero sí sería interesante ver hasta qué punto, digamos, ellos estarían abiertos a mirar posibilidades de extender el sistema, hacer, no sé, nuevas categorizaciones y flexibilizar de alguna manera, ¿no? Pero yo no creo que esa parte de la conversación la deba liderar. Si ellos quieren, y siempre ha sido así hasta ahora, si ellos quieren algún tipo de información que les explique cosas, yo encantada y participo y les doy toda la información que necesitan. Pero luego, ¿qué hacer con eso? No creo que me corresponda. Esa es más o menos mi posición. Sí, muchísimas gracias, Rosa. Pues
aquí en el chat pues aparecen muchos saludos y abrazos calurosos que te mandan colegas tanto de Colombia, y hemos visto que se han conectado también colegas tuyos desde Lima. Entonces pues te agradecemos mucho la participación. Esta fue pues una forma hermosa de poder terminar el tema que nos competía este año, que estábamos discutiendo sobre expresiones de género desde donde fuera. Entonces empezamos el seminario con la presentación de la profesora María Trillos de la Universidad del Atlántico, y después fuimos viendo estas expresiones de género en diferentes lenguas de América, ¿cierto? Entonces María nos presentó sobre las lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y cómo, a pesar que no hay estas codificaciones gramaticales de género, habían otras estrategias para expresar género, ¿cierto? Y así la sesión que nos siguió fue la de la profesora Elsa Loncón de la Universidad Católica de Chile, también hablante nativa de Mapuzungún, y por la misma línea mostrándonos cómo no existía esta codificación gramatical de género, pero había unas formas de apelar a género. Y bueno, hemos terminado de esta manera el seminario. Tuvimos como presentaciones de varias lenguas distintas. También nos estuvo acompañando Martín Briul, hablándonos del Siona. Y el mes pasado estuvimos con la presentación de Bruna Franqueto, que nos estuvo hablando también de expresiones de género en el cuicuro. Y bueno, terminamos hoy con la presentación de Rosa. Muchísimas gracias, y pues sí, esperamos que eventualmente nos veamos físicamente, que nos puedas acompañar aquí en Colombia. Te mandamos un caluroso abrazo, y a todos los esperamos el próximo año. El tema que vamos a tratar el próximo año va a ser sobre multilingüismo. Entonces, pues muchas gracias a todos y feliz resto de semana, y a ti, Rosa, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias por sus preguntas.